empezaron a hacer casi todas, pero bueno, 2 o 3, o sea, 3 las encontré y como que las pude ver, pero la primera que hice, ¿cuál de las siguientes proteínas tuvo péptido señal y qué es un péptido señal? Sí, Eh, eso lo vimos. Esa claro, es, sí, ok, bueno, entonces no. pero ¿te lo acordás más o menos de qué se trata? No. No, pero tengo que repasar. La realidad es que tampoco me puse a repasar mucho. O sea, Bueno, esas son las proteínas que van a hacerse, que van a ser para exportar o para. Espera que estoy buscando. Perdón. Bueno, vos lo tenés abierto, entonces, a ver acá. Las que son. Pucha, ¿qué pasó? No. ¿Qué? Las que son proteínas que están destinadas a ser exportadas o a formar parte de la membrana, esas proteínas, cuando empiezan a transcribirse, a traducirse, perdón, en el citoplasma, son enganchadas, las proteínas siempre empiezan siempre se sintetizan en el citoplasma, ¿no? sí, Entonces son enganchadas por el ribosoma y sale un péptido, un primer péptido, que péptido justamente es una secuencia de aminoácidos pequeña. sí, Esta secuencia de aminoácidos tiene una secuencia particular, justamente, que es reconocida por una proteína mm. y engancha al ribosoma y a ese péptido, Ah, ya me acordé del dibujito. y claro, y lo lleva hasta el retículo endoplasmático rugoso, porque el rugoso es el que está todo lleno de ribosomas, y lo que ocurre es un proceso que se llama translocación, que hace que el péptido ingrese en la membrana. Ok, Y continúa la síntesis agarrado, el ribosoma agarrado a la membrana plasmática del retículo endoplasmático, ¿sí? Y ahí va sucediendo toda la. la secuencia. Exacto, va sucediendo todo lo que es ¿cómo se dice? El procesamiento de la proteína. Porque es una proteína que o va a quedar en el retículo o va a ser de exportación. En el retículo, quiero decir, en una membrana, Sí, puede llegar a ser una proteína que queda en la membrana del retículo endoplasmático, liso o rugoso, o puede ser una proteína que es del Golgi o una proteína de la membrana plasmática, de la membrana celular, ¿sí? ok, ok. ¿Y qué otra había ahí? No, no, o sea, que era un péptido señal y eso se me había ido, o sea, no lo encontraba, no encontraba la manera. En realidad yo puse que, por lo que había leído, Uh-huh. puse que era una secuencia de aminoácidos de la proteína que se está sintetizando. No sé si está bien. Perfecto. Está bien, Porque no sé cuáles eran las opciones. soma una secuencia de aminoácidos del ARN pequeño citosólico y una secuencia de aminoácidos de futuras proteínas que permanecerán en el citoplasma de la célula. No, claro, justamente. Que Las que, las que permanecen en el citoplasma de la célula no tienen péptido señal, no, bueno, se mueven. porque siguen sintetizadas con los ribosomas libres, estos que están en el. Los mismos Exacto. ribosomas, son los mismos ribosomas. Lo que pasa que cuando empieza la transcripción, la traducción y sale ese péptido señal, aparece ese péptido señal, justamente es la señal para que se enganche esa proteína especial y lleve al ribosoma al retículo endoplasmático. Ok. O Las sea que que está no bien. tienen ese péptido señal continúan la síntesis en el citoplasma. Ok, perfecto. Listo, eran esas dos dudas. Ok, buenísimo. Bueno, eh, hablé con Eduardo, le pregunté por el tema de que le confirmar quiénes están anotados para rendir el parcial.
me dijo que no, digamos, que no puede mandarles mail a uno por uno, pero lo que va a hacer es publicar una lista de quienes le confirmaron la presencia y así pueden chequear. Si hay alguno que no está en esa lista, bueno, le manda un mail y se asegura que se va a presentar. ¿Sí? Bueno, somos bastantes ahora, somos 53, así que no sé si ya tomar lista o esperar un ratito. No parece que. Voy a tomar lista porque así. Fue sin. No, alguien que había dicho que le había levantado la mano, pero fue sin querer. Ok, bueno. Justo alguien que quiere entrar. Bueno, entonces hoy vamos a ver fotosíntesis, que es bastante, o sea, son conceptos que ustedes ya vieron en el secundario en algún momento. No me muevan la cara como que no, porque lo vieron. Sí, yo también doy clases particulares, esperen un segundo que... Yo ciclo de Calvin nunca vi en el colegio, por ejemplo. Ahí no lo viste con ese nombre, igual no es que lo tenés que... No sé. Yo no tuve biología en el colegio directamente. ¿Cómo no? Biología. Fui a un colegio técnico yo. Sí, técnica química. No teníamos biología. Bueno, mi hija también va a un colegio técnico y está en cuarto año y tuvo biología. No, yo no tuve. Yo tampoco, fue más sociología, psicología. Pero nada de biología, nunca viste ni cómo era una proteína, ni cómo En la era... primaria. No, eso lo vi en alimentos, en química de los alimentos. Proteínas, lípidos. Al Otto Krause. Mira, el Otto Krause tiene técnico en alimentos, no sabía. No, tienen técnicos químicos, pero tengo una materia que es alimentos. Porque mi hija va al Ragio y ahí está la tecnicatura en alimentos directamente. Mira, sí, no. Nosotros vemos un poquito. Mira. Bueno, pero igual, qué sé yo. O sea, por lo que tengo entendido, biología básico está en todos. Ella tiene biología, ahora ya no, porque... No, 9 y 20, cualquier cosa puse, perdón. Porque ahora ya tiene un montón de químicas y no sé qué. Pero bueno. Claro, lo mismo, o sea, vi lo básico en primer año. Y no, o sea, ni siquiera es que tuve 2 clases y nada más. Ok. Bueno, con calma entonces, porque esto igual si tuviste más química, pero bueno, porque vamos a ver como un poquito más, con más detalle, la parte de fotosíntesis, algunos detalles más químicos, digamos. Bueno, lo que voy a hacer es silenciar. Bien. Y les voy a compartir la pantalla. Y lo que voy a hacer es apagar mi pantalla porque no. Bueno. Vamos a ir acá. Ok. Bueno, entonces, fotosíntesis. Es un proceso, hablando de metabolismo, que es de síntesis, o sea, es anabólico y endergónico. Para volver a estas palabritas que vimos cuando vimos metabolismo, ¿sí? En este caso, la energía para este proceso proviene de la luz del sol. Bueno, entonces la
es la síntesis de hidratos de carbono, utilizando moléculas de dióxido de carbono y agua. O sea, los átomos, la materia que se utiliza viene del dióxido de carbono y del agua. El agua, bueno, entra por las raíces y el dióxido de carbono entra por las hojas. La glucosa se va a sintetizar en estas estructuras especiales que son los cloroplastos. Bueno, esta es la ecuación general. ¿Qué ocurre? Es una reacción de óxido-reducción. O sea, hay unas moléculas que se van a oxidar y otras que se van a reducir. Oxidarse significa perder protones y electrones. Y reducirse significa, como dice acá, ganar. No significa hacerse más pequeña, disminuir el tamaño, ¿no? Sino ganar electrones y protones. Lo que ocurre es que el agua se va a oxidar, se va a perder, la molécula de agua se va a transformar en oxígeno y los hidrógenos van a pasar a la glucosa. O sea que el agua se va a oxidar y el dióxido de carbono se va a reducir, va a ganar electrones y protones. Siempre que una sustancia se oxida, hay otra que se reduce. Bueno, entonces, acá tenemos las moléculas de agua acá arriba, moléculas de agua, ¿sí? Más dióxido de carbono, esto es carbono, oxígeno. Dos oxígenos, un carbono. Me va a dar glucosa, que es esta que está acá, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Y me va a dar oxígeno también como producto. Los oxígenos provienen del los oxígenos en la glucosa, los oxígenos vienen también del dióxido de carbono y el oxígeno gaseoso que se libera es como un, digamos, desecho, no se considera algo que tiene que ver con la fotosíntesis, con la fabricación de hidratos de carbono. Bueno, vienen del agua, pero eso no es tan relevante en este momento. El tema es que para que ocurra esta reacción, la energía proviene de la luz. Entonces, se produce entonces materia orgánica a partir de inorgánica. La inorgánica es entonces el dióxido de carbono y el agua. Y entonces, como dice acá, los organismos que son capaces de hacer fotosíntesis son los llamados autótrofos y, bueno, productores, porque son
el primer eslabón de la cadena alimentaria. ¿Sí? En las cadenas alimentarias siempre empiezan con organismos productores, o autótrofos. ¿Se acuerdan de reinos? Que se acuerdan de quiénes eran quiénes eran autótrofos? Podrían ser las bacterias, algunas bacterias, Uh-huh. también las algas y las plantas. Uh-huh. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Hay unas bacterias, que las vamos a ver al final de esta clase, que hacen fotosíntesis. Y después sí, las algas, que puedan ser unicelulares o pluricelulares. Y las plantas. Perfecto. Bueno, dice acá que se produce oxígeno como un producto de desecho. En realidad, bueno, se va a utilizar ese oxígeno para otras cosas, como es la respiración celular. Pero, digamos, no es que es un producto que se utiliza directamente en la fotosíntesis, ¿no? Entonces, bueno, como dice acá, y también yo les hago hincapié al final de la presentación, la célula vegetal también consume oxígeno para la respiración. Y en condiciones óptimas de luz y agua y dióxido de carbono, la fotosíntesis es 3 veces mayor que la respiración. O sea, el proceso de fabricación de hidratos de carbono es más activo que la respiración, entonces hay oxígeno que se libera en exceso, digamos, se libera a la atmósfera o al agua, si es que estamos hablando de una alga. Bueno, acá vemos como la producción general, ¿no? Como la energía lumínica se va a transformar en energía química. Acá a la izquierda es lo mismo que a la derecha, pero a la izquierda es con un dibujito, con un arbolito, para que se vea un poco más de idea general. Y acá es más químico. La idea es que, bueno, tenemos entonces reactivos que son de baja energía química, como son el agua y el dióxido de carbono. Y gracias a la luz, estos reactivos se van a terminar transformando en productos de alta energía química. En realidad, el producto de alta energía química es la glucosa. El oxígeno no tiene alta energía química. Y esto va a ocurrir en 2 etapas. Una primera etapa que se llama lumínica, donde se van a producir moléculas con alta energía, como son el ATP y el NADPH. Estas moléculas van a ser utilizadas en lo que es la etapa química, o que se llama ciclo de Calvin, obviamente lo vamos a ver con detalle, donde se va a producir la fijación del dióxido de carbono para producir glucosa. En la etapa lumínica es que se va a producir el oxígeno. Bueno, vamos a ver acá un detalle de nosotros desde el sol irradia luz, un montón de longitudes de onda diferentes, más energéticas y menos energéticas.
dentro de todas estas longitudes, y estas son las que, Profe, sí, se cortó recién, no la escuchábamos. ok, ahora sí, ¿desde Sí, dónde sí, no me escucharon? no, o sea, empezó a hablar del espectro de luz y se cortó. Ok, bueno, entonces, de la luz que nos llega del Sol, tenemos un montón de longitudes de onda. Una parte que son rayos con muy alta energía, rayos X, rayos gamma, y otros con mucha menor energía, las microondas, ondas de radio. Ahora, dentro de este espectro está lo que se llama la luz visible o luz blanca, que es estas longitudes de onda que en un prisma se descomponen y nos dan todos estos colores, que es lo que vemos en el arco iris. Estas son las longitudes de onda que van a ser captadas por los pigmentos fotosintéticos. Y que van a ser capaces de esos pigmentos utilizar esta energía que viene de la luz para transformar esa energía en energía química. Entonces, tenemos los pigmentos. Los pigmentos son moléculas especiales, moléculas orgánicas, que lo que tienen de especial es que son... ¿Te volvió a cortar? No. No, profe, no. ¿Todo bien? Ok. No, que de repente siento unos sonidos. Esperen que voy a... Por las dudas. Ok, vuelvo acá. Entonces, los pigmentos son moléculas orgánicas, ¿sí? Especiales, que lo que hacen es captar o absorber, digamos, atrapar, como dice acá, longitudes de ondas, diferentes longitudes de onda, todo que vienen del Sol, ¿no? Obviamente. Y algunas las reflejan y otras las transmiten, ¿no? Las dejan pasar sin ningún efecto. Los pigmentos más comunes que encontramos son la clorofila, las clorofilas que hay A y B, y los carotenos. Las clorofilas absorben las longitudes de onda violeta, azul, rojo y naranja y reflejan el verde, por eso se ven verdes. Las plantas tienen clorofila. Las partes de la planta que tienen clorofila se ven verdes porque reflejan el verde. La clorofila no absorbe el verde. En cambio, los carotenos son al revés, absorben azul y verde y reflejan amarillo, naranja y rojo. Por eso se ven naranjas, rojos. Bueno, estos son los pigmentos que son muy importantes porque son los responsables de que se pueda justamente
transformar esa energía lumínica, digamos, aprovechar esa energía lumínica para poder unir moléculas, átomos, digamos. Perdón. Bueno, ¿dónde va a ocurrir la fotosíntesis en los organismos eucariotas? La fotosíntesis va a ocurrir en los cloroplastos. Los cloroplastos son organelas muy especializadas en este proceso. Los cloroplastos están delimitados por dos membranas. Son organelas que tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y esa membrana interna está plegada, pero además tiene unas estructuras que son como unas monedas, serían como unos cilindros aplanados, que son los tilacoides. Como dice acá, tienen, bueno, aspecto de platos huecos, medio raro. Platos, bueno, son como estas sí, donas. No, donas no, porque no tienen en el medio hueco. Estos panqueques gordos. No sé. Perdón. Bueno, estos son los tilacoides. Que los tilacoides están delimitados por membrana también. Cuando los tilacoides están apiladitos, formando estas pilas de tilacoides que se llaman grana. El cloroplasto tiene entonces todos estos tilacoides, estas granas, y además tiene un espacio que se llama estroma, que sería casi como un citoplasma. Si pensamos en el cloroplasto, casi como si fuera una bacteria o un protista. Porque tiene también ADN, el cloroplasto, y tiene ribosomas. En los cloroplastos se sintetizan proteínas propias del cloroplasto, cuya información está en el ADN del cloroplasto. Acá tenemos otra figurita. Esta es la hoja, lo que sería el aumento del corte del tejido de la hoja. Acá están todas las células. Y en las células están los cloroplastos. Y acá tenemos el detalle del cloroplasto. Los tilacoides están formando las granas. Profe, ¿el estroma Sí. qué era? El estroma sería como una especie de citoplasma del cloroplasto. Es todo este espacio que está entre los tilacoides. Bueno, gracias. Toda la solución, sí. No es un espacio vacío, justamente está lleno de, bueno, hay ribosomas y hay agua, sales. ¿Está? Bueno, acá vamos más en detalle todavía. Entonces, en los tilacoides, entonces, este es un cloroplasto. Acá abajo también hay un cloroplasto. Entonces, en el cloroplasto están todos los tilacoides conectados. Y dentro, digamos, de los tilacoides, en la membrana del tilacoide,
están las moléculas de pigmento, están organizadas en lo que se llaman fotosistemas. Las moléculas de pigmento, digamos, no están distribuidas al azar en la membrana, sino que están formando lo que se llaman fotosistemas, que acá tenemos como un detalle. Son como complejos de proteínas y pigmentos que forman lo que se llama como un complejo antena o complejo captador de luz, y donde se va a producir las reacciones de justamente captar la luz y producir el primer paso de la fotosíntesis, que es la ruptura del agua, que ahora la vamos a ver con más detalle. Ahora, entonces en la membrana del tilacoide, acá tenemos como un detalle de uno de estos panqueques gordos, esta tortilla. Acá tenemos un detalle de la membrana, ven acá la doble capa de fosfolípidos. Y acá tenemos este complejo que tiene las moléculas de clorofila. Y acá tenemos el detalle del complejo. ¿Tá? La capa de fosfolípidos, la bicapa de fosfolípidos. Acá dice el lumen del tilacoide, pues esto sería la parte interna del tilacoide, y acá la membrana. Entonces, este complejo es el que es capaz de poder absorber la luz y transformarla en energía química. Luego. Bueno, entonces, tenemos dos etapas en la fotosíntesis. Una primera etapa, que es la llamada etapa fotoquímica o etapa lumínica. En la etapa fotoquímica tenemos nuestros reactivos, Profe, se cortó de nuevo, me parece. algo me está diciendo de que como que la internet es medio inestable. Oh, Dios. En algún momento tenía que pasar, ¿no? ¿Desde qué momento no escucharon? No, es la última parte. Tipo, toda la parte ¿Acá? Lo de los reactivos ahí, fotoquímica, esa Ok. parte. Bueno, entonces tenemos dos etapas. La etapa, o sea, la fotosíntesis, fotosíntesis tiene dos etapas. O sea, lo podemos separar en dos etapas para estudiarla más fácil. Una etapa fotoquímica, o también llamada lumínica, que tiene que ver directamente con la luz. En esta etapa, los reactivos son el agua, el NADP y el ADP. El NADP es un dinucleótido. Cuando vimos nucleótidos, no sé si se los mencioné, creo que sí. Pero bueno, ahora vamos a ver más o menos
un detalle del NADP. Ahora, estos son los reactivos y los productos de esta etapa son el oxígeno y moléculas que son altamente energéticas. O sea, los productos de la etapa fotoquímica no son directamente los hidratos de carbono, sino que tenemos unos intermediarios. Estas moléculas justamente tienen alta energía, que es la energía que proviene de la luz del sol. Luego, en la etapa fotoquímica, en la etapa bioquímica, o también llamado ciclo de Calvin, o también llamado ciclo de fijación del carbono, acá en los reactivos vamos a tener el dióxido de carbono y las moléculas que tienen alta energía que se formaron en la etapa fotoquímica. El NADPH y el ATP. Y ahora sí, como producto de la etapa bioquímica vamos a tener la glucosa y nuevamente las moléculas, pero ahora con baja energía, el NADP y el ADP, que estas moléculas van a volver a ser utilizadas en la etapa lumínica y transformadas nuevamente en moléculas de alta energía. Entonces, acá están estas moléculas energéticas, están reciclándose en la etapa lumínica, entre la etapa lumínica y la etapa bioquímica. Y por otro lado se está fijando el dióxido de carbono, transformándose de inorgánico a orgánico, el carbono. Bueno, la etapa fotoquímica ocurre en la membrana del tilacoide. Tenemos el agua que se oxida, va a ocurrir lo que se llama fotólisis, que es la ruptura de la molécula de agua por acción de la luz. El agua va a perder protones y electrones, entonces se va a oxidar. Y esta ruptura va a producir oxígeno y electrones y protones que van a ser captados por el NADP. Acá tenemos la estructura del NAD. Son dos nucleótidos, dos fosfatos. Acá tienen un azúcar y el otro azúcar. Es un dinucleótido y su base es nitrogenada. El NADP es el que va a captar estos electrones y protones y se va a reducir. Va a pasar a ser NADPH. En forma simultánea a que ocurre la fotólisis del agua, va a ocurrir la producción de ATP gracias a un proceso que se llama quimiosmosis, que ahora lo vamos a ver en detalle, que eso seguramente no lo vieron, y para los que no vieron lo anterior tampoco, ahora lo estamos viendo en más detalle. Bueno, no se asusten.
¿A qué se llama modelo quimiosmótico? Es este modelo que se postuló para explicar cómo se produce el ATP. Estamos nosotros, como dice este dibujito, en el tilacoide. O sea, esto si esto fuera un cloroplasto, todo esto, acá tenemos el estroma, y acá estamos viendo un tilacoide. Todo esto es un tilacoide. Bueno, en la membrana del tilacoide, la membrana del tilacoide es impermeable a los iones, ¿sí? A los protones. Protones, acá dice hidrógenos positivos, son impermeables. Es impermeable, o sea, no pueden atravesar esta membrana, no la pueden atravesar. Solo la pueden atravesar por lugares específicos. Bueno, acá tenemos dos estructuras que se llaman PS, una PS2 y una PS1. Estos son los llamados fotosistemas. Son las antenas, esas especiales donde está la clorofila, las moléculas, los pigmentos fotosintéticos. Forman parte de estos complejos antena que son los fotosistemas. Fotosistema 2 y el fotosistema 1. ¿Qué ocurre? Acá incide la luz, como ven acá arriba, luz, y la energía hace que la molécula de clorofila pierda unos electrones y se produzca la ruptura de la molécula de agua. Dice, el agua se oxida. Se rompe el agua y los electrones reducen a la clorofila. Y esos electrones van a viajar, como ven acá, que dice E menos esos electrones, van a ir viajando, van a ir pasando del fotosistema a una proteína transportadora, luego a otra, hasta llegar al otro fotosistema. Siguen viajando, hasta que llegan al NADP, que va a pasar a ser NADPH. En ese traspaso de los electrones, la energía que van perdiendo esos electrones se utiliza para bombear protones desde el estroma hacia el interior del tilacoide. ¿Por qué decimos que se utiliza para bombear? Porque están siendo movidos en contra del gradiente. En contra del gradiente. Acá hay muchos y acá afuera hay pocos protones. Entonces los estoy mandando justamente para adentro, donde hay muchos, entonces los estoy moviendo en contra de un gradiente, significa que estoy utilizando energía. Y esa energía viene de estos electrones que están altamente energéticos, que van perdiendo energía a medida que se van moviendo, que van pasando de una proteína a otra. En este paso se utiliza esa energía para bombear protones hacia el interior del tilacoide. ¿Qué ocurre? Piénsenlo como
una represa hidroeléctrica, nosotros tenemos en una represa, tenemos el paredón enorme de la represa, lo que hace es que en la parte de arriba del paredón está el agua con mucha energía porque está alta, digamos, tiene energía potencial de la gravedad. Cuando se abren las turbinas, se abren las compuertas para que el agua pase por las turbinas están en la parte inferior de la represa. Entonces, el agua fluye a través de la turbina, mueve la turbina y se produce energía eléctrica. ¿Qué va a ocurrir? Acá no tenemos una turbina, pero imaginémonos como que esta proteína Profe, otra vez se cortó. Profe, se cortó otra vez. por el paredón. Profe, se cortó, de nuevo. ¿Desde dónde? Qué horrible, che. ¿Desde dónde no escucharon? Qué bajón. Bueno, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, sí. ¿Escucharon lo de la represa hidroeléctrica? ¿Lo escucharon? Bueno. No. No. ¿No? Ah, yo sí. No. Bueno, entonces, estamos acá en el modelo quimiosmótico. La idea es que lo que ocurre es que se rompe la molécula de agua, ¿sí? Por la luz que incide en este fotosistema. Esa molécula, al romperse, los electrones pasan a la clorofila y van viajando por toda esta cadena de proteínas, este circuito de proteínas, y al ir pasando de un sistema al otro, de una proteína a otra, van perdiendo energía, y esa energía se usa para bombear protones al interior del tilacoide. El interior del tilacoide es impermeable, la membrana es impermeable a los protones. Eso significa que no van a poder escapar de acá, salvo por algún lugar en particular. Entonces, se bombean hacia el interior del tilacoide y lo que va a ocurrir es que hay como mucha cantidad de protones acá. Entonces, imaginen que es como una represa hidroeléctrica. Tengo un montón de protones que quieren salir de acá. Es como si tuviera un montón de agua en la parte de arriba de la represa, ¿no? Y cuando se abre la turbina, que las turbinas están en la parte de abajo de la represa, el agua empieza a fluir a través de la turbina y genera electricidad. Porque el movimiento está producido por la diferencia, por la gravedad, digamos, porque el agua va a tender a bajar, justamente porque ahí está la fuerza de gravedad, entonces hace que el agua corra rápidamente a través de la turbina. Bueno, algo similar ocurre con los protones. Estos protones van a atravesar
enzima que se llama ATP sintetasa, y al fluir a través de la enzima ATP sintetasa, esa energía potencial que tienen de la diferencia de carga entre el interior del tilacoide y el estroma, se va a utilizar para fosforilar el ADP, o sea, para transformar ADP en ATP. Y estos protones que vuelven al estroma son utilizados para unirse a los electrones que vienen de la cadena y formar el NADPH. ¿Sí? Entonces, veamos nuevamente todo esto despacito. El agua se oxida. Significa que los electrones reducen a la clorofila, que previamente la clorofila se oxidó cuando la luz incidió acá, en el fotosistema 2. Esos electrones van viajando por las proteínas, y en ese pasaje van perdiendo energía que se usa para bombear protones hacia el interior del tilacoide. Alguien tiene que cerrar el micrófono porque no me... Ahí está. Bueno, entonces los protones pasan al interior del tilacoide. Como dice acá, paralelamente, los protones son bombeados por las proteínas transportadoras desde el estroma, que es lo que rodea al tilacoide, desde el estroma al interior del tilacoide. Ahora, el punto 3 dice, se forma un gradiente de protones, un gradiente, acá hay muchos, en el interior del tilacoide hay muchos protones, que solo pueden salir a través de la enzima, que salen por la ATP sintetasa. Entonces, como les puse acá, como si fuera una turbina, en este caso la energía potencial del fluir de los protones a favor de su gradiente, porque acá hay muchos y acá hay pocos, entonces van a favor del gradiente, esta energía se utiliza, se aprovecha para fabricar ATP. Esto es lo mismo, pero con colorcitos. Entonces, la energía de la luz, tenemos luz, es captada por la clorofila y se va a producir en el fotosistema 2 la fotólisis del agua. Fotólisis, ruptura a través de la luz del agua. Esta ruptura del agua hace que los electrones viajen, pasen a la clorofila, y de la clorofila pasen a esta cadena de transporte de electrones, estos electrones van perdiendo energía, y esa energía se utiliza para bombear protones, estos H+, son protones que se bombean hacia el interior del tilacoide.
¿Mm? Los electrones van viajando, llegan al fotosistema 1, donde vuelven a ser excitados, digamos, subidos de nivel gracias a la luz, nuevamente, hasta que llegan a esta última proteína, que es la que asocia esos electrones con protones y transforma el NADP más en NADPH. ¿Mm? El NADPH es una molécula que tiene alta energía. Ahora, entonces, esta generación de una alta concentración de protones en el interior del tilacoide hace que cuando estos protones atraviesan la ATP sintetasa, se pueda producir la fosforilación o la producción, digamos, de ADP a ATP. Todo este modelo se llama modelo quimiosmótico. ¿Mm? Todo este proceso ocurre en la membrana del tilacoide. ¿Mm? ¿Está? Entonces, lo que vamos a obtener al final de esta etapa, gracias a la luz y a los pigmentos que captan la luz, vamos a obtener moléculas de alta energía, como son el NADPH y el ATP, y también vamos a obtener oxígeno que proviene de la ruptura de la molécula de agua. Pasemos entonces a la otra etapa, que es la etapa bioquímica. La etapa bioquímica, o también llamada ciclo de Calvin, es en la etapa donde se va a sintetizar la glucosa o el hidrato de carbono. Esta etapa ocurre en el estroma. Del cloroplasto. Entonces, para fabricar hidrato de carbono o glucosa, se va a necesitar carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono y el oxígeno provienen de la molécula de dióxido de carbono. El hidrógeno va a venir del NADPH.
Y la energía va a venir del ATP que fue fabricado en la etapa fotodependiente, en la etapa lumínica. O sea que es energía química que viene de la luz. Bueno, volvemos al cloroplasto. Entonces tenemos el átomo de dióxido de carbono, perdón, el átomo de carbono, el carbono de la molécula de dióxido de carbono, va a dejar de ser gaseoso, va a dejar de ser un gas, para formar parte de una molécula orgánica. El dióxido de carbono entra en la célula, entra en las hojas a través de unos poros especiales que tienen las hojas, que se llaman estomas. Y por difusión simple, es un gas que atraviesa las membranas plasmáticas y atraviesa la membrana del cloroplasto, llega por difusión simple al estroma, que es el espacio interno del cloroplasto. Es como si fuera, imagínense como si fuera el citoplasma del cloroplasto. Ese es el estroma. En el estroma es donde se va a producir el ciclo de Calvin. O ciclo de fijación del carbono. ¿Por qué se llama fijación del carbono? Porque es como que el carbono deja de ser gaseoso para pasar a formar parte de una molécula orgánica. Entonces se fija. Bueno, acá tenemos las reacciones que ocurren en el ciclo de Calvin, que no se asusten, no van a tener que saberse todas las reacciones. Se los menciono para que sepan de qué se trata y tenemos que saber un par de pasos. Bueno, nuevamente, tenemos entonces nuestro cloroplasto, que tiene sus tilacoides, sus granas. Y en el estroma va a ocurrir toda esta serie de reacciones que son cíclicas. Por eso se llama ciclo de Calvin o ciclo de fijación del carbono. ¿Qué ocurre? En las reacciones que son dependientes de la luz, se produjeron moléculas de ATP y moléculas de NADPH. Esas moléculas se van a usar para fijar, acá tenemos el dióxido de carbono, para fijar el carbono inorgánico y transformarlo en glucosa. Carbono inorgánico se va a transformar en carbono orgánico. Como está escrito acá, se dice que el ciclo da 6 vueltas
porque en cada vuelta se incorpora una molécula de carbono. Un átomo de carbono. O fija, digamos, incorpora un átomo de carbono o fija una molécula de dióxido de carbono. ¿Me escucharon? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, estos son los pasos importantes. El ciclo comienza, dice acá, 6 moléculas de dióxido de carbono. Acá tenemos los dióxidos de carbono. Ahora, esas moléculas de dióxido de carbono, una molécula de dióxido de carbono, se va a unir a esta sustancia que se llama ribulosa 1,5-difosfato, que es una molécula que tiene 5 carbonos. Esta molécula que tiene 5 carbonos se une a una molécula de dióxido de carbono. Esta unión es catalizada por una enzima que se llama rubisco, que es una enzima, que es la enzima más abundante en la naturaleza. Esta unión entre una molécula de dióxido de carbono y una ribulosa 5-difosfato me produce una molécula de 6 carbonos que es muy inestable y se parte rápidamente en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Bueno, no importa. O sea, se forman moléculas de 3 carbonos. Estas moléculas van pasando por distintas enzimas que van a utilizar energía, ATP, que pasa a ADP, y también energía, hidrógenos, electrones y protones, que vienen del NADPH, que pasa a NADP. Todas estas transformaciones, ven que acá no se pierden no se pierden carbonos. Siempre tengo moléculas de 3 carbonos. Lo que se va haciendo es agregándole hidrógenos a estas moléculas de carbono. Hidrógenos y oxígeno. Hidrógenos. Para transformarlas en esto que se llama gliceraldehído. Pero son moléculas que tienen 3 carbonos. En cada vuelta, 2 moléculas de gliceraldehído se van a retirar de este ciclo para transformarse en glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos, ¿sí? Dos de esas van a salir del ciclo y se van a transformar en glucosa. El resto sigue en este ciclo. Acá hay, como dice acá, un montón de enzimas que lo que hacen es transformar a estas moléculas en nuevamente ribulosa 1,5-difosfato. La idea es que consumiendo ATP se regeneren
las ribulosas difosfato para poder continuar el ciclo, para poder continuar uniéndoles una molécula de dióxido de carbono para volver a iniciar el ciclo y poder seguir fijando carbono. Entonces, los pasos importantes son el inicio del ciclo, que se produce por la unión de una molécula de dióxido de carbono a la molécula de ribulosa 1,5-difosfato, que es una molécula de 5 carbonos. 1, 5, me forman una molécula que tiene 6 carbonos, que es como un intermediario muy inestable que se parte en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Esta molécula sufre transformaciones, se le agregan hidrógenos, se consume un montón de energía en este proceso para formar el gliceraldehído fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, que es una molécula, sigue siendo una molécula de 3 carbonos, de las cuales 2 van a salir del ciclo y Se cortó de vuelta, ¿no? Me cagué toda, ¿qué pasó? shit. Hola, ahí volví. Uf, Hola. hola. ¿Los mató el eco también? Sí. Ah, qué horrible. Sí, a mí no tanto, pero bueno. Qué raro lo que me está pasando con la conexión y eso que no tengo, no sé. Qué bajón. Bueno, hagamos el intervalo y espero que a la vuelta me funcione un poco mejor. Magalí, ¿tenés alguna pregunta? ¿Tenés la mano levantada? Sofi, ¿vos estás queriendo decir algo? Magalí, ¿escribiste algo en el chat? Bueno, no sé. Por ahí Magalí tiene problemas con la conexión como yo. ¿Qué embole? Fueron escuchando todo cortado. No, Más o como que menos. se trababa solo en unas partes igual, no es que todo se Mm. trababa, no. Era como lo último y te quedabas callada directamente, como que se cortaba ahí. Igual le traté de hacer un poco más de pausas esta vez, pero porque tengo la garganta que ya me la veo medio. Profe, yo te quería hacer Bueno, una hagamos consulta. sí, No, decime. porque estábamos hablando en el grupo por el tema de la teoría de fotosíntesis que subieron. Básicamente, nada, no aparece el proceso este de... No parecen, pero sí. No parece, pero yo como que lo entendí como que es todo el proceso de fotoquímica, entonces es nada. Si no aparece el nombre es porque literalmente es el proceso entero de la primera etapa. En la parte teórica dice que no se ve en la teoría, pero que lo vamos a ver como en la parte práctica. Como yo se los explico. O sea,
Lo tienen que saber. No es que tienen que saber el detalle, bueno, sí, fotosistema 1, fotosistema 2, cómo viajan los electrones. En realidad, sí, tienen que entender que se produce la ruptura de la molécula de agua, que los electrones viajan por esta cadena, que los protones se bombean, que la membrana es impermeable y que se produce ATP de una manera, ¿cómo decir? Derivada de el bombeo de los protones. ¿Sí? O sea que sí, lo tienen que saber. ¿Sí? Sí, es algo que tiene que decantar un poquito. Si no lo vieron nunca, que seguramente no lo vieron porque no creo que se dé tanto detalle en el secundario. Pero bueno, todo eso es en la etapa fotoquímica. ¿Sí? Producción de moléculas energéticas y ruptura del agua. Ahora, recién ahora, en el estroma del cloroplasto ocurre la etapa bioquímica, que es la producción real de hidratos de carbono. ¿Está? Bueno, vayamos al intervalo, detener la presentación, y nos vemos a las 9. Yo les dejo la sesión abierta. ¿Sí? Bueno, Bueno, listo. nos vemos en un chau. ratito. Chau, chau. Acomodo el dispositivo sofisticado que tengo de... Me tapa el sol. Perdiste la conexión de nuevo. Sí, va y viene. Sí. Qué bajón. Qué bajón. Bueno, avísenme, no sé, yo tengo internet por... No se escucha y queda tildada. ¿Ahora no me están escuchando? No, yo sí te estoy escuchando, por lo menos. Ahora sí. Bueno. Profe, Bueno, una consulta antes de que arranques, ¿puede ser? sí. ¿Puede ser que te falte subir una clase de endomembranas? Ay, ¿no la subió Eduardo? ¿No se la di? No, el tema sería, a ver, dado la proximidad del parcial, ¿podrás encargarte, fijarte de subir la de endomembranas y la de hoy lo antes posible para que cada uno pueda manejarse con los tiempos? Sí, obvio. Qué raro que lo que... Sí, yo se la mandé. Bueno, Porque la que en teoría, todo viste, de caso se endomembranas las... es muy escueta y, viste, más que nada. Sí, y la presentación también, viste que es como una clase cortita, esa, suerte. Pero para metabolismo, presentaciones, membrana plasmática, ejercitación, citoesqueleto no, fotosíntesis, sistema, pero... Ay, tenés razón, no hay nada. No, bueno. Más que nada porque es larga, esta también es larga y si queda No, algo la de más, viste, endomembranas no quedamos es con el texto. la de endomembranas no es larga, pero esta sí, esto de hoy sí. La que es larga es la de membrana plasmática. Claro.
Esa sí es la... Pero que a mí justamente las preguntas que yo no pude hacer de la ejercitación de endomembranas no estaban, o sea, los dibujitos, El power. o sea, este ciclo estaba en las diapositivas, no estaba En la teoría. en la teoría. Por eso me Pero mareé y la dije, de claro, como yo no... Sí, perdón, la de membranas, no la de endomembranas, me decís. No. Lo que la ejercitación de endomembranas hay preguntas que la información no está en el resumen teórico, sino que está los dibujitos, las cosas esas que sube usted en las placas. Cuando hacemos yo por lo menos cuando hago la ejercitación la hago desde los dos lados, con la parte teórica y con la parte de las diapositivas. Claro, está. Bueno, voy a ver si en todo caso, a ver, lo subo ahora. Magalí, ¿vos tenés alguna pregunta? Magalí Gracias, Soria. profe. No, de nada. Magalí sigue levantando la mano, pero no me preguntás, no sé, vas a preguntar por el chat. El horario del parcial, no, o sea, es en el horario de la cursada, no sé si va a ser a las 7 de la mañana, supongo que sí, perdón, supongo que va a ser un poquito más tarde, supongo que será a las 8, pero también hay que tener cuidado porque como después está la otra comisión, que empieza a las 10, no sé si esos pueden también atrasarse. La sede es Avellaneda. Avellaneda. Eso, Esperanza Avellaneda. Muy bien. Magalí, no sé qué pasa con Magalí Soria, que levantó la mano, pero no me preguntas nada y no tendrá algún problema con la... Y Luz ahora... Hola profesora, buen día. Sí, yo quería preguntar, no me pude unir anteriormente y quería saber cómo puedo unirme en la clase siguiente, en el otro horario. Es el mismo link. A las 10 empieza la otra clase. Pero vos perteneces a esta cátedra, a esta comisión y nunca te uniste hasta ahora. No, sí me uní, no me uní a la mañana en el horario, eso, después sí me uno, Ok. pero por eso quería consultar si Bueno. puedo también, ¿verdad? Puedo unirme a la Sí, próxima. podés. Bueno, y con el tema de la asistencia, por eso te quería avisar también. Bueno, y te voy a tomar asistencia en la otra comisión. Dale, ok. ¿Está? Bueno, lo que, a ver, quieren que haga es que suba. Para eso yo tengo que abrir porque no lo puedo subir al campus directo porque no tengo todavía esa habilitación. Lo que tengo que hacer es subir al Drive. A ver. Drive. El tema es que ¿dónde se los pongo? Presentaciones. Claro, esta membrana les voy a subir en la carpeta general de presentaciones, que dice presentaciones Moca, Montes de Oca. Voy a subir el archivo, estoy haciéndolo por eso, de es sistema de endomembranas y el de fotosíntesis. No. Y sistema de endomembranas. A ver, abrir.
Bueno, ahí están subiendo. Y ahora les voy a pasar el link ahí en el chat. Pero supuestamente, igualmente, sería el mismo link de la carpeta que está en el... Ay, para subir... No. Perdón. Me subió los... Te hago una consulta más, profe, ¿puede ser? Sí, obvio. Espera que voy a... No, con respecto, a nosotros nos falta ver un tema todavía, ¿no? Sí, respiración. Y no estaría bueno quizás, si se puede, adelantar y subir esa presentación, cosa que algunos si la No, pueden... esa presentación... No, todavía no la tengo lista para subir. Ah, ok. Lo que sí creo que ya está la teoría, así que de eso pueden leer la teoría y no, o sea, ¿ustedes están bien con los temas? Buenísimo como para que, si ya están tan adelantados, genial, pero el viernes, de hoy al viernes, ahí están las... No, la teoría de respiración no está, ¿eh? No, no está bueno, eso se encarga Eduardo, así que seguramente lo va a subir hoy o mañana. Ok, gracias. No, de nada. Igual, o sea, ¿cómo venís con los otros temas? No, bien, pasa que bueno, cada uno maneja los tiempos, yo más que nada les pongo los fines de semana, dado que en la semana trabajo y tengo una carga horaria importante, entonces el hecho de adelantar todo lo posible es dado que, bueno, la otra semana ya es el parcial. Claro. No, pero para el fin de semana lo vas a tener seguro, obviamente. El viernes yo voy a subir lo de respiración, quizás como hoy que les estoy subiendo estas clases. Dale, ok. Gracias, No, de nada. Alguien que me haga el... esperen. Copiar vínculo. Les mando el vínculo es el link es el mismo que de la primera carpeta, de las primeras clases. Sí, yo como no domino mucho esto. Profe, donde hice presentaciones de la primera clase. Sí, a ver si ahora les voy a... Porque lo metí en esa carpeta directamente, no hice una carpeta aparte. A ver. Y ahí les mandé ¿las ven? Sí, subiste endomembranas y fotosíntesis, las dos. Exacto, clase 8 y clase 9, dicen. Sí, correcto. Buenísimo. Genial. Bueno, entonces sigamos con la presentación. Y Magalí, no sé qué te pasa, pobre, pero me imagino que, no sé, estarás... Bueno, vamos a hacer la presentación. Ok. Bueno, me avisan si se corta. Entonces, volvamos un cachito acá
o acá. Entonces, vimos la etapa lumínica, toda la cuestión de los protones y cómo se genera el ATP. Piensen entonces en una turbina hidroeléctrica, en una represa, para hacerse la idea de cómo se fabrica el ATP. Ese ATP y el NADH van a ser usados en la etapa bioquímica que ocurre en el estroma del cloroplasto. Van a ser usados para fabricar la glucosa o, lo que es lo mismo, fijar el dióxido de carbono gaseoso para que forme parte ahora de una molécula orgánica. Entonces, el dióxido de carbono va a entrar al interior de la hoja. Acá tenemos la hoja, un detalle de la hoja, entra por unos poros especiales, se llaman estoma. Y difunden, el dióxido de carbono difunde, difusión simple, hasta el cloroplasto, hasta el interior del cloroplasto. En el estroma, que es este espacio, va a ocurrir el ciclo de Calvin o ciclo de fijación del carbono. Entonces, estas reacciones también se llaman independientes de la luz, porque, digamos, no se necesita la luz para que ocurran, pero sí se necesitan los productos de la etapa lumínica. Así que tuvo que haber ocurrido la etapa lumínica para que yo tener ATP y NADPH. Entonces, en el estroma del cloroplasto va a ocurrir esta serie de reacciones, este ciclo, que me va a dar moléculas orgánicas de 3 carbonos, que después van a dar glucosa, o aminoácidos, ácidos grasos, moléculas orgánicas, y la molécula que va a seguir el ciclo, que es la ribulosa difosfato, es una molécula esencial para que se pueda fijar el dióxido de carbono, como vimos acá. Tenemos la ribulosa 1,5 difosfato, es una molécula de 5 carbonos, que por la acción de una proteína que se llama Se cortó, profe. se une al... Se cortó, profe. Pero ahora sí me escuchan. Sí. Cuando dijiste se une a una enzima y se perdió. Ok. Ay, Dios. Sí, me hace como unos ruiditos especiales. Bueno, entonces, tenemos esta, la ribulosa 1,5 difosfato, es una molécula de 5 carbonos, que se va a unir a una molécula de dióxido de carbono, o sea, un carbono más,
para formar una molécula de 6 carbonos que se rompe rápidamente porque es muy inestable y me da 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Estas moléculas de 3 carbonos sufren transformación, se les agregan hidrógenos. En esa transformación se utilizan ATPs y NADPH para formar unas moléculas que se llaman gliceraldehído. De estas moléculas de gliceraldehído, 2 moléculas salen del ciclo y son las que van a formar, se van a transformar en glucosa. Acá el carbono ya está fijado, digamos, ya dejó de ser el átomo de carbono dejó de ser gaseoso, inorgánico y pasó a ser orgánico. Dos moléculas van a salir de este ciclo y el resto van a continuar en el ciclo para regenerar a la ribulosa 1,5-difosfato, para que pueda continuar fijando carbono. Entonces, el proceso de fijación de carbono sería el pasaje del mundo inorgánico al mundo orgánico. Entonces, el dióxido de carbono atmosférico se une a esta molécula que es la ribulosa difosfato, que es una molécula orgánica de 5 carbonos. Tenemos nuestra molécula de 5 carbonos, el carbono inorgánico, que es el dióxido de carbono, que se une a la ribulosa difosfato y forma una molécula de 6 carbonos que es inestable, se rompe y me forma 2 moléculas de 3 carbonos. En el proceso de reducción del carbono, porque el carbono va recibiendo protones y electrones, el que se oxida es el NADPH. Acá está mal, acá tengo que poner NADPH, pero bueno. Se oxidan los carbonos. Los NADH se oxidan y los carbonos se reducen. Entonces, integrando los dos procesos, las reacciones que son dependientes de la luz y las reacciones bioquímicas, el ciclo de Calvin, ¿qué tenemos? En la etapa lumínica, nuestros reactivos son el agua, el NADP y el ADP. De esta etapa de la lumínica obtenemos productos que son el oxígeno, el NADPH y el ATP. El NADPH y el ATP son moléculas de alta energía. Contienen energía química de la transformación de la energía lumínica a energía química. Esta transformación ocurre en el tilacoide. Acá tenemos un esquemita de una grana que son muchos tilacoides apilados. En la membrana del tilacoide va a ocurrir la fotólisis del agua, la ruptura del agua, la liberación de oxígeno y
la producción de ATP y NADPH. Estas moléculas van a ser usadas en la etapa bioquímica o ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin tenemos estos reactivos. Tenemos dióxido de carbono, NADPH y ATP. Las moléculas van a ser usadas en el ciclo de Calvin, de acá, donde se va a producir la fijación del dióxido de carbono, que es acá es inorgánico, el dióxido de carbono, el carbono es inorgánico, va a pasar a ser molécula orgánica, carbono orgánico. E3P, que es el gliceraldehído 3-fosfato, que pasa a ser glucosa. Los productos de esta reacción, de este ciclo, son glucosa, NADP y ADP. Entonces, los productos de la etapa lumínica, estas moléculas de alta energía, son los reactivos de la etapa bioquímica. Y los productos de la etapa bioquímica son los reactivos de la etapa lumínica. Estas moléculas, ATP y NADPH, se reciclan y vuelven a estar disponibles para aceptar la energía que viene de la luz. Bueno, dijimos que hay que hay bacterias que son autótrofas. Esas son las cianobacterias, son bacterias fotosintéticas. De hecho, los primeros organismos que tuvieron la capacidad de hacer fotosíntesis fueron procariotas. Estos organismos, las cianobacterias, hacen la fotosíntesis gracias a unos plegamientos que tienen en su membrana, que son también llamados tilacoides. O sea, este es un procariota, una cianobacteria, un esquema de una cianobacteria. Que tiene ADN y tiene estos plegamientos de la membrana que se llaman tilacoides, y en estos tilacoides, solo para que lo sepan, se los menciono, no porque nadie se los vaya a tomar, pero tienen estos complejos antena que se llaman picobilisoma. Bueno, son diferentes a lo que ocurre en el cloroplasto, pero también tienen clorofila. Funcionalmente, lo que hacen estos sistemas es captar la luz en los pigmentos y producir moléculas de alta energía, como son el NADPH y el ATP. Entonces, lo que dice acá, estos organismos tienen plegamientos internos de la membrana plasmática, que ayudan a compartimentalizar la célula y pueden producir ese flujo de electrones y el gradiente de protones. Acá tenemos una fotito de unas cianobacterias
algunas que pueden formar colonias, en el caso de estas acá. La estructura de estas cianobacterias nos lleva a investigadores a postular cómo habrá sido que se formaron los organismos más complejos, los eucariotas, que son organismos con células más complejas que tienen organelas. Una investigadora sigue viva me parece, bueno, no sé. Lynn Margulis postuló una teoría que se llama la teoría endosimbiótica, la palabra simbiosis significa una relación en la cual ambos participantes se benefician. No es como una relación parásita que hay uno solo que se beneficia. En este caso los dos organismos se benefician. Y lo que postuló Margulis es que antiguamente había organismos procariontes, tenían ADN, membrana plasmática y citoplasma. Esta membrana empezó a sufrir plegamientos, como invaginaciones, de los cuales se formó la envoltura nuclear y el retículo endoplasmático. Fueron las primeras membranas internas. En algún momento de la evolución, una célula grande envolvió a otra célula más pequeña con un proceso como de fagocitosis, pero por alguna razón no se digirió esa célula más pequeña. Y la evolución continuó de manera conjunta. Entonces, este organismo ahora tenía, esta célula más grande tenía otra célula adentro, y por eso tienen dos membranas. Supónganse que entonces la primera inclusión, digamos, la primera simbiosis se generó cuando una célula grande, eucariota, fagocitó a un procariota que era aeróbico, un procariota que tenía la capacidad de utilizar oxígeno para hacer respiración, para degradar moléculas orgánicas y obtener energía en forma de ATP. Entonces continuó esta relación de manera que se formó un organismo simbionte en el cual este procariota aeróbico obtenía protección porque estaba metido dentro de una célula más grande, y por otro lado, esta célula eucariota obtenía energía en forma de ATP mucho más eficiente que haciendo solamente fermentación. Luego, en la evolución, esta célula que tenía ya a su procariota aeróbico realizó la fusión con un procarionte fotosintético, como dice acá.
Y de esa manera, ese procarionte fotosintético empezó a evolucionar junto con esta célula y se fue transformando en una organela bien especializada en hacer fotosíntesis. Y el otro procarionte se especializó en ser una mitocondria, en una organela que tiene la capacidad de hacer la respiración celular. Esa es, digamos, la teoría que postula cómo se formaron las células, las organelas tan especializadas en las células eucariotas. Y esto se postula porque, bueno, estas organelas tienen doble membrana, el cloroplasto tiene una doble membrana, y tienen ribosomas, y tienen ADN circular, y los ribosomas que tienen son del tipo de ribosomas procariotas, y el ADN que tienen es también del tipo de ADN procariota, circular y sin histonas. Bueno, entonces, por último, lo que les quiero recordar es que las plantas producen hidratos de carbono que luego van a degradar para obtener energía. Y además van a usar esos hidratos de carbono para producir otras moléculas, ¿no? Orgánicas. O sea que la célula vegetal va a ser, con esos hidratos de carbono, va a ser respiración aerobia o aeróbica. Y esa respiración va a ocurrir en la mitocondria. En esa respiración va a producir ATP que va a usar para los procesos metabólicos de la célula. No es que usa el ATP de la fotosíntesis para hacer los procesos metabólicos de la célula. El ATP de la fotosíntesis lo usa para producir glucosa. Y esa glucosa se degrada en el proceso de respiración celular para producir ATP. Y esos residuos de la respiración celular, que son agua y dióxido de carbono, son reutilizados en el cloroplasto para producir glucosa. Gracias a la energía del sol. Entonces acá tenemos un esquemita de una célula vegetal. Tiene el núcleo, una vacuola, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias y cloroplastos. O sea, la célula vegetal también tiene mitocondrias. ¿Está? Bueno. Un poco a los ponchazos esta presentación, pero estamos. ¿Tienen así alguna duda puntual de esto que les di hoy? Algo que por ahí justo se cortó en la presentación. ¿No?
Ok. Bueno, entonces vamos a dejar acá y nos vemos el viernes a las 7 con el último tema, que es respiración. Le voy a avisar a Eduardo que suba la teoría y que también suba la lista de los confirmados al parcial, de los que confirmaron la presencia en el parcial. Hay un montón de gente que nunca apareció y que tampoco confirmó, así que, y hay otra gente que quizás no vino a las clases y confirmó, y bueno, para este parcial, todo bien, pueden rendir el parcial, pero luego para el próximo ya les vamos a exigir una cantidad de asistencias a las clases. Pero bueno, eso nos preocuparemos después. Bueno, gente, nos vemos el viernes entonces. Chao, profe. Bueno, Chao, profe, hasta el viernes. chao. Hasta el viernes. Chao, profe, hasta el viernes. Chao. Chao, profe, gracias, hasta el viernes. Gracias a ustedes. Tum, tum, tum. Vamos a cerrar.